Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias de todo corazón porque nos permites traer este estudio, Señor, el cual hemos preparado con ese amor que solo tú sabes poner en el corazón de tus hijos. Ese pan, Señor, que queremos compartir con cada uno de los que agudicen su oído y dispongan su corazón con sencillez. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos, amados. Estamos aquí, en esta tarde hablando sobre Rahab. Se recuerda aquella mujer que fue rescatada de la prostitución y traída para el reino de los cielos. De ella hemos estado hablando. La semana pasada dijimos de que Rahab se había constituido en una aliada de Dios. Dios había preparado el corazón de alguna manera de esta mujer para hacerla su aliada y poder entrar. Esa fue la puerta para entrar a la conquista de la tierra prometida. Hoy estaremos hablando siempre de ella, pero oiga el tema que hemos puesto es una mujer temerosa de Dios. Rahab, una mujer temerosa de Dios. Y para eso nos vamos a sustentar en Josué capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Está hablando Rahab con los espías, ¿verdad? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, ¿verdad? Entonces ahí está Rahab abriéndoles el corazón a los espías y le dice, hay un terror sobre esta tierra, hemos desmayado y de verdad estamos angustiados. Pero yo quiero hacer aquí una pequeña pausa y quizás que nos preguntemos qué tan cierto sería que el pueblo completo había desmayado. ¿Podrían estar angustiados, afligidos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ellos habían oído a ese Dios todopoderoso que venía avasallando, el varón de guerra que venía delante de ese batallón, de ese ejército de israelitas. Y él venía destruyendo, poseyendo y conquistando todo lo que estaba por ser conquistado según la promesa que le había dado a Abraham. Entonces ahí vemos a los de Jericó angustiados, mas no arrepentidos. Importante, nosotros podemos tener terror de Dios, mas no temor. Aquí vemos, cuando leemos todo el capítulo 2, nos damos cuenta que la única que en verdad sobre la que había caído el temor de Dios era Rahab. ¿Por qué? Porque como dijimos la semana pasada, Dios había preparado ese corazón con propósitos eternos, como preparó el suyo en un momento. A veces nosotros nos creemos como más espirituales que otros porque decimos, bueno, yo me he convertido, yo ya no peco como el fulano, como el mengano, pero debemos de saber que ha sido únicamente porque ese Dios soberano que elige, que llama con propósitos eternos, prepara el corazón de los suyos. Entonces, ella dice, ¿verdad? Han desmayado, pero no, nada que ver. Habían desmayado de miedo, no de temor, no de arrepentimiento, no de convicción de pecado. Entonces, mire, quiero darle la definición de la palabra temor. Temor a Dios tiene que ver con respeto, con reverencia, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos hablar de la palabra temor como tenerle miedo a Dios. Nosotros vemos también un pasaje allá en Éxodo cuando Moisés llevó al pueblo al borde del monte Sinaí para presentarlo, digámoslo así, delante del Señor, y los truenos y los relámpagos aterrorizaron al pueblo. Entonces el pueblo retrocedió y le dijeron a Moisés, Moisés, que Dios hable contigo. Y entonces ahí podemos ver esa comparación. ¿Por qué el pueblo tenía miedo? Y por qué Moisés realmente lo que tenía era respeto, reverencia, mas no tenía miedo de Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué tenerle miedo a Dios y por qué no tenerle temor reverente? ¿Por qué no tenerle respeto, honra, sumisión, ¿verdad? Alabanza, adoración, y si no, miedo. Bien. Isaías 33:6 es un versículo muy importante que
que usted debería de transcribirlo en una hojita y pegarlo ahí en alguna parte, en algún rincón de su casa. Oiga lo que dice: y reinarán en tus tiempos. Está hablándole Dios al pueblo de Israel. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Oiga esto: el temor de Jehová será su tesoro. Dios le está diciendo a los israelitas que ahí va a llegar el tiempo donde el temor de Dios sería un tesoro para ellos. ¿Qué quería Dios decirles a este pueblo con que sería un tesoro? Yo quiero detenerme un segundo más aquí en esto, porque para usted puede ser tenerle temor a Dios como un tesoro. Bueno, solamente aquellos, oiga bien, solamente aquellos que llegan a convertirse con toda su mente, con toda su alma y con todo su ser, logran discernir y comprender que lo que Dios hizo en sus vidas fue lo más extraordinario que les acontecerá en toda su vida: rescatarlos del infierno, sacarlos del lodo cenagoso y traerlos al camino de Cristo Jesús, para que ahora nosotros podamos aprender a llevar una vida de honra, una vida íntegra, una vida santa, una vida pura, una vida limpia. Entonces, el tesoro es que el Señor nos ha traído a su reino, y al estar en ese reino y conocer lo que ahora dice la ley, se convierte en un tesoro precioso, así como el Señor Jesucristo. Quiero relacionar este versículo de Mateo cuando Jesús dijo que el reino de los cielos era como un tesoro. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el reino, todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesucristo, es un tesoro indescriptible que nosotros tenemos que ir descubriendo. Entonces, cuando descubrimos que lo que el Señor hizo a nosotros, nos hizo un bien sin palabras, o sea, sin poder describirlo quizás humanamente, porque cuando Él nos sacó y nos apartó y nos consagró y nos santificó, entonces ahí ese tesoro empieza a caer. Ya no somos los mismos viles, los mismos desvergonzados. Eso es lo que le aconteció a Rahab. Vino el temor santo sobre ella. Sin embargo, en ese momento ella no se daba cuenta de que el tesoro de Dios estaba siendo derramado en su corazón. Al apartarla y traerla al reino de los cielos, al hacerla parte del tesoro especial de Dios. También son palabras que el Señor usó cuando le dijo al pueblo: ustedes serán mi especial tesoro si oyen y hacen lo que yo les he enviado a hacer. Entonces, ¿por qué enfatizo esto? Porque el tenerle temor a Dios debe de ser un tesoro precioso, indescriptible, privilegio divino, inmerecido, el cual no vamos a poder pagar. Ni con 10 vidas podríamos pagarle al Señor que nos haya sacado, mire, de divorcios, de adulterios, de fornicaciones, que nos haya enderezado la mente, que nos haya devuelto el sano juicio, que no fuimos a parar a un manicomio, que no estamos bajo 4 metros de tierra y yéndonos al infierno, que los hijos han sido rescatados de las fauces de los leones. Entonces todo eso hace, cuando usted va escarbando en su vida y ve todo lo que Dios ha hecho, usted dice: de verdad que el temor de Dios es un tesoro, porque eso es lo que me preserva de no pasarme los linderos. El temor a Dios es el que guarda mi alma, el que guarda mi corazón, el que guarda mi cuerpo para mantenerlo irreprensible delante del Señor. Y entonces quiero una pregunta para usted que está ahí como para mí: ¿temor o miedo? Nosotros tenemos que saber la diferencia que hay tanto en uno como en el otro. Entonces, mire, ¿cuándo es que podemos tener miedo de Dios? Como por ejemplo Adán, allá en Génesis 3:10, la Biblia dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se recuerda usted por qué tuvo miedo? Porque él le había fallado a Dios, había pecado contra Dios, había violado la ley, las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos cosas escondidas, ocultas, estamos en prácticas pecaminosas, de seguro que vamos a tener miedo, no temor, no reverencia, no respeto, sino miedo. Eso es cuando usted estaba joven o algún joven que esté por ahí conectado y hacía aquellas cosas
a las espaldas de sus padres, deshonrando el apellido de nuestros padres. Cuántas cosas, cuántas picardías fuimos para hacer en lo oculto. Entonces nosotros no le teníamos respeto a nuestros padres, sino que lo que le teníamos era miedo de las consecuencias que nos pudieran alcanzar por causa de la maldad de nuestro corazón. Y eso fue lo que le pasó a Adán, y eso es lo que le acontece a todos aquellos hombres y mujeres que podemos estar con esas cosas ocultas cuando cerramos la puerta viendo pornografía y el temor a ser sorprendidos. Entonces, una manera hermosa que yo he encontrado, quizás como para permitirle al Espíritu Santo que venga y limpie y purifique y santifique mi corazón como mi hogar, siempre le digo: Señor, ¿qué escondería yo si hoy vinieras a mi hogar? ¿Qué escondería yo si hoy vinieras a mi corazón? O sea, usted sabe que Dios está permanentemente con nosotros, pero me lo hago a una manera de pregunta para exhortarme a mí misma y para mantener esa limpieza. Señor, he hablado mal de mis semejantes, he injuriado. Señor, Espíritu Santo, por favor. ¿Por qué? Porque yo quiero entender de que cada vez que traspaso, porque el límite de pasarnos al otro lado, a las tinieblas, es sumamente delgado. Entonces quiero mantenerme a raya en el buen sentido de la palabra. ¿Y cuál es la manera? El temor santo y reverente, porque no se trata de hacer las cosas solo como para ser vistos, sino para Él que está observando nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros pecamos, tenemos la tendencia a huir, ¿verdad? Muchos hermanos, cuando están y se llama, y lo hacemos hasta broma, y dicen: probablemente está caído, quizás se fue al mundo. Y entonces tenemos esa tendencia de escapar de la iglesia, apartarnos de nuestros hermanos en Cristo, cuando realmente nosotros hemos abierto puertas al infierno. También miedo a ser descubierto de alguna práctica secreta, ¿verdad? También tenemos miedo por falta del conocimiento de Dios. Cuando nosotros realmente solo estamos pretendiendo usar a Dios para nuestro beneficio y no nos tomamos el tiempo de conocerlo y entenderlo, como dice Jeremías 9:23, que lo repito todas las veces que me sea posible, porque Él mismo dijo que si en algo vamos a gloriarnos, tiene que ser en conocerle y en entenderle. Pero cuando nosotros no le conocemos ni le entendemos, también le tenemos miedo, a las consecuencias, aquellas que nos puedan venir. Y son temores infundados, porque quizás cuando éramos niños nos decía: si te portas mal, vas a ir al infierno. Y tenemos probablemente 5, 10, 15, 20 años de estar en una iglesia y seguimos teniéndole miedo a Dios. No se trata de miedo. El miedo lo único que evidencia es que el amor de Dios no se ha perfeccionado en usted. El miedo lo único que evidencia es que usted es una persona religiosa, legalista, que no ha descubierto lo que hay en la profundidad del amor de Dios. El temor de Dios está ligado íntimamente con su amor, porque todo lo que Él dice en la palabra: no robarás, no matarás, todo eso solo evidencia de que nos ama tanto que quiere preservarnos sin mancha y sin arruga para aquel día en que venga el Cristo de la gloria por su esposa. Entonces, también por falta de conocimiento, porque nosotros vemos allá en Génesis 26, versículo 7, aún no era Abraham, no que era Abraham, ¿verdad? Cuando él mintió allá a aquel rey y le dijo que Sara no era su esposa, le dijo que era su hermana. ¿Se recuerda usted? Entonces, porque dice literalmente en Génesis 26, 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él les respondió: es mi hermana. Y oiga, él mismo responde: porque tuve miedo de decir que era mi mujer. Entonces muchas veces nosotros mentimos y hacemos muchas cosas torcidas por miedo a las consecuencias, porque no conocemos que Dios es suficiente para defendernos, para levantar nuestra cabeza, para honrarnos, para levantarse como poderoso gigante y defender a sus pequeñitos. También lo vemos en Mateo 25, 25. Oiga lo que dijo aquel siervo negligente. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesucristo repartió los dones? Dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3.
o 2 me parece, y a otro le dio 1. Entonces el de los 5 lo multiplicó, el de los 2 lo multiplicó y el del 1 dice que lo enterró. Y oiga, ¿qué dice? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes el tuyo. Cuando el Señor vino para pedir cuentas, por miedo enterró el talento. Y eso, mire, aquí hay mucho que aprender, porque muchas veces por miedo a no saber que es Dios el que reparte los talentos, el que da los dones para que nosotros los pongamos al servicio de la iglesia, los escondemos. El don de profecía, el don de ayudar, el don de hacer milagros, tantos dones que los encontramos, mire, ya lo he mencionado también en Romanos capítulo 12, Primera de Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Allí está la lista de los dones que Dios ha venido. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo han repartido para edificación de la iglesia. Entonces como no sabía, por ignorancia, por no conocer a su Señor, escondió el talento. Terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas podemos nosotros estar haciendo por miedo a Dios, por miedo a las consecuencias, porque no le conocemos o porque estamos en pecado? Bien, veamos unas citas bíblicas que nos van a ayudar en esta tarde para tener como claridad en lo que es realmente el temor a Dios y lo que produce en nuestro corazón. Por favor, preste atención. Si tiene su papel y su lápiz, anótelo. Mire, el Proverbio capítulo 1:7, que yo creo que todos lo podemos de memoria, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor. O sea, ¿quiere ser sabio usted? ¿Quiere ser inteligente? ¿Quiere ser un hombre o una mujer de conocimiento y que el Espíritu Santo venga para llenar su odre? El requisito es ser un hombre, una mujer temeroso de Dios, un hombre, una mujer que respeta y honra a su Dios, que lo adora y lo exalta, así como lo exalta públicamente, lo exalta también en lo secreto, no solamente para ser visto, sino no como los fariseos que se paraban en las esquinas para exhibirse, no, sino para tener una relación íntima, porque usted se ha enamorado perdidamente de Jesús, por causa de que ahora usted reconoce, su corazón está agradecido, porque Él le ha traído, le ha salvado, le ha rescatado, y ahora usted tiene ese temor santo y reverente incrustado en lo profundo de su corazón, ¿verdad? Entonces el principio de la sabiduría es el temor, es respetar, es reverenciar a Dios. ¿Qué es reverenciarle? Bueno, recuerde, siempre voy a poner el ejemplo, repito, el ejemplo de nuestros padres. Usted fue un hombre que honró a sus padres atrás de ellos, en las espaldas. Un día hice esa pregunta en una reunión de mujeres y habían unas dos que dijeron, sí, yo o sea, que ellas dos decían de que los habían honrado. Y yo les hice una pregunta, ¿nunca se fueron con un novio para darse sus besos en lugares oscuritos o se cuidaron irreprensiblemente de no tener una relación sexual y salir de sus casas como virgencitas? Y entonces ahí, sin palabras, todos nos dimos cuenta que realmente de una o de otra manera habíamos deshonrado a nuestros padres. Y es lo mismo con Dios. Entonces yo no digo de que haya uno quizás sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo que pasó por aquí, que haya honrado irreprensiblemente a su Dios. Pero ese es el reto, ese es el desafío, el temor reverente que lo respeta y lo honra a Él frente como atrás, ¿verdad? Veamos otra cita bíblica. El Proverbio 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si usted es un hombre temeroso de Dios, si usted es una mujer temerosa de Dios, usted va a aborrecer hacer lo malo, como por ejemplo vengarse, por ejemplo dejar anidar ahí la envidia, el egoísmo, los celos, la contienda, hablar a espaldas de los demás, apuñalar a su prójimo. Usted va a aborrecer hacer lo malo. Por el contrario, usted va en sus oraciones, va a anhelar hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar y vamos a procurar hacer el bien, porque estamos meditando y aprendiendo a conocer esos principios del reino que son los que van marcando la diferencia en nuestro diario vivir. Entonces, el Proverbio 10:27, mire lo que dice.
el temor de Jehová aumentará los días. Es decir, que un hombre, una mujer que es temeroso de Dios, y como un temeroso es prudente, es sabio, es entendido, reconoce los tiempos, no va cada día como aprendiendo a ser más cauto, su conducta, ¿verdad? Va siendo cada vez también más ejemplar el testimonio. Entonces dice, aumentará los días. Mire, hasta nuestra vida se va a prolongar, pero no una vida cualquiera llena de conflictos, sino que por el contrario, probablemente una vida rodeado de paz, de gozo, ¿verdad? De contentamiento en Cristo Jesús. Esto es el temor verdadero. El temor es aborrecer el mal, y el temor, cuando somos temerosos, va a hacer que aumenten nuestros días. Y también dice el Proverbio 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Oiga esto. Los hombres y mujeres temerosos de Dios aprenderán a tener confianza plena en su Dios. No van a desesperarse cuando las cosas tarden, no van a angustiarse cuando vengan las situaciones adversas, sino que su confianza cada día va a ir siendo más plena y más férrea, más inconmovible, como estos hombres y mujeres de la Biblia que dijeron esas frases tan profundas que traspasan el corazón. Yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, el temor de Jehová dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y oiga esto, y esperanza tendrán sus hijos. Esto es hermoso, amado, porque no solo la confianza que vamos a desarrollar nosotros como padres, sino que lo que le transmitimos a los hijos, la esperanza, porque un hijo que ve a su padre y a su madre, que es un temeroso, que reverencia a su Dios, que no hace las cosas para que le vea a su vecino o para que le vea a su familia, sino que el hijo que vive con él y ve su conducta diaria, dice que va a alcanzar esa confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Por qué? Porque una persona que está creyendo y que está confiando plenamente en Dios, sus hijos podrán tener la esperanza de que también las bendiciones van a venir sobre ellos, no solo sobre sus padres, sino también sobre ellos. Y el Proverbio 31:30, mire qué hermoso. Dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, ¿cuántas de nosotras vivimos a veces como frustradas y poniéndonos tanta palabra de motivación? Eres bella, eres hermosa, eres aquí, eres allá. Tanta basura. Perdóneme si no es bíblico. De verdad que eso es vano, o sea, no tiene sentido, porque si no es palabra de Dios, así como llega, eso vano se va a ir. La palabra queda, transforma, cambia, muda lo profundo de nuestras entrañas. Entonces aquí dice que la mujer que teme a Dios, la mujer que respeta a Dios, la mujer que honra a Dios con su manera de vestir, de hablar, de actuar, de pensar y de hacer, esa es la mujer que va a ser alabada. ¿Alabada de qué manera? Es decir, que su testimonio va a ser reconocido públicamente, y las mismas personas que están alrededor de ella, su familia, van a reconocer que es una verdadera mujer de Dios, y van a alabarle por su conducta, por su manera de sobrellevar la vida en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros esperamos ser alabadas? Pero si estamos tirando lodo sobre el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo osamos esperar ser alabadas? ¿Cómo? Si cuando estamos llevando una doble vida, cuando lo que decimos realmente no concuerda con lo que llevamos en el corazón, y es ahí donde usted tiene que ser muy valiente para dejarse examinar a la luz del Espíritu Santo. Usted tiene que ser muy valiente para decirle al Señor: examíname y pruébame, Señor, ¿realmente merezco alabanza? Usted dice: sí, yo merezco alabanza porque yo cocino, yo plancho, yo limpio la casa. Yo quiero decirle que hay
hay responsabilidades. Al hombre le corresponde ir afuera para traer el sustento para la casa, y a nosotros nos corresponde cuidar de nuestra casa. Eso no significa que no podemos trabajar externamente, pero el trabajar externamente no nos exime de tomar la responsabilidad. Yo no puedo decirle a mi esposo cuando él viene al final del día a la casa, lávame los platos, o mira, da una trapeadita, una barridita. O sea, creo que cada uno, el hombre tiene el rol que se le asignó desde el principio de la creación, y la mujer tiene el rol que se le asignó también desde el principio de la creación. Que hemos entrado en rebeldía, en feminismo, en pleitos y contiendas, pero lo que no sabemos es que no estamos peleando contra los hombres, estamos peleando contra Dios, y eso es deshonra a Dios, porque el Señor distribuyó el rol equitativamente. O sea, si alguien dice, no, es que la responsabilidad que le ha dado a la mujer, ¿quién eres tú para contender contra Dios? Ni siquiera deberíamos atrevernos a veces a pronunciarlo, porque de lo contrario, cuando hablamos de esas maneras tan deliberadas y tan, digamos, abusivas, estamos atrayendo juicio de Dios para nuestra casa. Juicio, contienda, la casa se turba, los hijos están malcriados, el matrimonio derrumbándose, las finanzas como en arena movediza, ¿verdad? Entonces queremos ser alabadas. Lo primero no es hacer las cosas para el ojo de mi marido, para el ojo de mis hijos. Lo primero es actuar de la manera mejor, correcta, delante de los ojos de Dios. Y entonces la alabanza va a venir, porque el que ve en lo secreto nos recompensa en público. Malaquías capítulo 4 versículo 2 también nos da una luz pero poderosa en cuanto al temor de Dios. Mire lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. A los que le temen, a los que temen el nombre de Dios, les va a amanecer. ¿Quién es el sol de justicia? Es el Señor Jesucristo. Muchas veces creemos que somos cristianos, pero estamos viviendo en las tinieblas más densas y seguimos casados con Satanás, y nosotros mismos somos los que nos engañamos. Pero cuando el sol de justicia ha nacido en tu vida, es evidente el brillo, es evidente realmente la vida misma te ha vuelto. No necesitas que las personas te lo digan. El Espíritu Santo da testimonio de que el sol de justicia ha nacido sobre ti. Pero eso es ¿a quiénes? A los que le temen, porque el principio de la conversión es el arrepentimiento de pecados. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano si no me he arrepentido de todo corazón, de toda la iniquidad, toda la inmundicia que yo practicaba cuando estaba casada con Satanás. Es así de literal, amados, porque estábamos casados con el mundo de las tinieblas. Entonces era el enemigo, ¿verdad?, el que regía nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo, ahora que nos hemos vuelto hombres y mujeres temerosos, que reverenciamos, que honramos, nace el sol de justicia. Y no solo eso, dice, y en sus alas traerá salvación. Una de las evidencias de un hombre, de una mujer que ha sido salvado por el Señor Jesucristo, es que tiene temor santo, respeto, alabanza y adoración con su estilo de vida cada día a Dios. Veamos tres ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron temor de Dios y de los cuales nosotros deberíamos de aprender muchísimo, ¿verdad? Mire, siempre digo esto, que estos hombres y mujeres que pagaron ese precio de trascender en circunstancias difíciles, nos prepararon también el camino para ir al Señor Jesucristo. Nos facilitaron, porque es como que aquí están los reglamentos, aquí están los mandamientos. Este es el camino, esta es la senda, esta es la manera, esta es la ruta perfecta para llegar a donde estos ya están esperando para la segunda venida del Cordero. Veamos tres personajes, realmente son cuatro, pero lo he condensado. Mire, número 1, las parteras de Egipto. ¿Se recuerda usted allá en el libro de Éxodo capítulo 1 que Faraón había dado la orden de que todo varoncito fuera echado en el río?
se le quitara la vida por causa de que se estaban multiplicando por miles los israelitas, y él tenía miedo de que llegaran a ser un ejército tan poderoso que levantaran una revolución y los mataran a ellos, ¿verdad? Los esclavos se volvieran en revolución y los destruyeran a ellos. Entonces, mire qué lindo el niño faraón, que esta fue la solución que encontró: matar a todo varón que viniera a este mundo, ¿verdad? De los israelitas. Entonces habían unas parteras que se dedicaban específicamente a trabajar con las hebreas, a estar ahí en el momento del nacimiento de ellas. Y dice Éxodo capítulo 1, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Oiga esto, las parteras temieron a Dios. Estas no conocían a Dios, eran egipcias, y ellas tuvieron temor de quitarle la vida a esos pequeñitos. Ellas prefirieron morir si era necesario, porque yo quiero decirle que si el faraón descubría que estas mujeres estaban preservando la vida de esos niños, de seguro que iban a ser decapitadas. Eso era lo mínimo que les podía acontecer, pero ellas tuvieron más temor de Dios que del rey faraón. Y entonces aquí vamos a ir nosotros preguntándonos: ¿y usted a quién le teme? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su calamidad de vida? Y que está con los nervios destrozados muchas veces porque no sabe usted quién es este Dios todopoderoso, que era el varón de guerra que venía delante conquistando. Es el mismo varón de guerra que está ahora sobre la iglesia. Está delante de la iglesia, atrás de la iglesia, conquistando, venciendo y destruyendo y decapitando a todo aquel que se levanta en contra de sus escogidos. Mire lo que dice más adelante en Éxodo 1:20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y dice el versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces aquí encontramos otra promesa de los que temen a Dios. Son prosperados, y no solo ellos, sus familias son prosperadas. Si usted no está prosperando, debería de examinarse cómo está realmente su vida, su diario vivir. ¿Está honrando a Dios? ¿Está temiendo a Dios? ¿De verdad usted es reconocido en su casa por ser una mujer que le está infundiendo ese respeto a sus hijos, que los está llamando continuamente a la cordura, que los llama a la oración, que los llama a doblar las rodillas, que los llama para tener su devocional a la luz de la palabra? O pasamos todo el día frente a un televisor y el domingo que vamos para la iglesia queremos todas las promesas y todas las bendiciones de las que habla el pastor? Eso es un autoengaño, amado. Dios no puede ser burlado, porque lo que yo sembré durante toda la semana, lo voy a tener también la siguiente semana. Hablemos del segundo personaje, Jocabed, la madre de Moisés. Dice Hebreos 11:23, oiga, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y oiga esto, y no temieron al decreto del rey. Jocabed, esto no lo dice allá en Éxodo, cuando cuenta la historia de que escondieron a Moisés. Pero aquí en Hebreos, en el libro, en la Galería de la Fe, quedó plasmado, quedó escrito con tinta de sangre que esta mujer no temió al decreto del rey. Y habla de sus padres, no habla solo de Jocabed. También el esposo de Jocabed fue escondido por sus padres, dice, por 3 meses. Porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Sabe? Una madre extraordinaria que no teme al enemigo, sino a Dios, verá la gloria de Dios sobre sus hijos. No tendrá esos hijos miedosos, cobardes, apocados, aminorados, sino que tendrá hijos esforzados y valientes. Si una madre que instruye a sus hijos en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, sus hijos van a evidenciarlo. ¿Y por qué dice eso, hermana Elsa? Bueno, lo vemos ahí siempre en Hebreos 11:27. Oiga, de tal madre, tal hijo. Mire lo que dice de Moisés. Por la fe dejó a Egipto. ¿De quién está hablando? De Moisés. No temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. La madre no tuvo temor de Faraón, sino de Dios. El hijo, por lo mismo, no tiene temor de Faraón, sino de Dios. ¿De quién tiene usted temor? ¿Quién le hace temblar las rodillas? Ojalá que fuera el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, cuando viene para sacar a luz nuestro pecado. Ojalá que fuera ahí, que estremece nuestras rodillas como se estremecieron las de Isaías, que dice que aún los quiciales de las puertas se estremecían por causa de la presencia de Dios. Ojalá sea la presencia de Dios la que esté estremeciendo realmente nuestra vida, nuestro corazón. Y entonces aquí preguntémonos, ¿a quién le teme usted? ¿Le teme al que le lleva el dinero a la casa? ¿Le teme al jefe en el trabajo? ¿Le teme a los hombres malvados de la calle? ¿Le teme a los impíos, a los hijos del diablo? ¿Es a ellos a los que usted les teme? Mire, el Señor le dijo a los israelitas, le dijo, su temor, oiga esto, y no temas, no, este es lo que quiero leer. Quiero un versículo que de verdad impacta mi corazón y traspasa, porque es así el estilo de vida. Oiga esto, el 8:13 de Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces aquí el Señor dice, no solo temor, también miedo. Miedo de mi juicio, sí, debemos de tener temor, pero el que anda haciendo lo recto, como dijo Pedro, bueno, la espada es para el malo, para el villano, no para el justo. Si nosotros andamos en los caminos de rectitud, procurando hacer lo recto y lo correcto delante de los ojos de Dios, no debemos de tener miedo, sino temor, reverencia, respeto, ¿verdad? Mateo 10:28, ¿quién habló ahí? El Señor Jesucristo dijo, ustedes no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, teman al que echa el alma y el cuerpo en los infiernos. Es que mire, nosotros le tenemos temor a los ladrones, le tenemos temor a los villanos, pero ahí es donde se necesita, repito, valentía, osadía, detenerse y preguntar, muchacha, ¿cómo estás en tus caminos? ¿Cómo estás realmente en esa relación con tu Señor? ¿Le debes algo a alguien? ¿Hay algo que pueda estar fuera de orden? Y yo no digo de que siempre que nos suceda algo como una enfermedad, problemas en la familia, no estoy diciendo eso, es que vamos a tener adversidades, pero no un estilo de vida de adversidades de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años y llenos de adversidades, y no vemos la de nosotros. Eso no puede ser el estilo de vida, porque Jesús nos prometió que había venido para darnos una vida en abundancia. Además, Él dijo, yo le voy a dar de mi paz. Él prometió darnos su gozo. Él nos dijo que teníamos que ser agradecidos, y esa gratitud es la que se manifiesta a través de la paz y del gozo en nuestro corazón también, ¿verdad? Volvamos a Rahab. Rahab no conocía a Dios como los israelitas. No los conocía definitivamente, pero había escuchado de sus prodigios y de sus maravillas, y eso era más que suficiente para ella. Ella no lo conocía. Hasta ese momento que los espías y las noticias que habían llegado, pero oiga esto, ella no vio, solo oyó y creyó. No vio, solo oyó y creyó. ¿Sabe qué dice la Biblia en Lucas 1:45? Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ahí fue la conversión de Rahab. Esta mujer se convirtió en una mujer temerosa. No más temor a los hombres, sino que su temor reverente fue a Dios, y estuvo dispuesta a dar su vida si era necesario, pero no se iba a ser más una aliada con los de Jericó, sino ahora era una aliada de Dios, y el temor de Dios había entrado en su corazón. Y Jesús le dijo a Tomás, y estas son las mismas palabras que pueden alcanzar a todos aquellos que no hemos visto, que solo hemos oído. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto es lo que le aconteció a Rahab, una mujer que fue bienaventurada, bendecida, injertada en la línea genealógica divina del Señor Jesucristo, sencillamente. No vio, pero oyó y creyó. Bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que sin ver creyeron, dice la palabra de Dios. Hebreos 13:6 nos dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La decisión, mi querido amigo, mi querida amiga, es suya. La decisión es suya. Usted decide si sigue siendo un manojo de nervios, con una vida de incertidumbre, de inseguridad, de terror, del terror nocturno. Usted decide si sigue en esos insomnios, imaginándose los monstruos, imaginándose lo que pueda llegar a acontecerle, o se humilla bajo la poderosa mano de Dios y le dice en esta tarde, Señor, yo te ruego por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, que puedas constituirme en una mujer, en un hombre temeroso de ti. Porque toda buena dádiva, amigo mío, amiga mía, toda buena dádiva viene de Dios. De Él viene el temor. Mire, Él conoce nuestro corazón y Él es el que pone ese temor reverente. Entonces usted puede decirle en esta tarde, enséñame a ser esa mujer, ese hombre temeroso que te respete de día y de noche, con puertas abiertas o con puertas cerradas. Que tenga temor de lo que yo hablo, de lo que yo oigo, de lo que yo vea. Que consagre mi cuerpo, mi mente y todo mi ser irreprensiblemente para ti, el Dios que santifica, el Dios que aparta, el Dios que elige, el Dios que preserva conforme a sus propósitos divinos. Déjeme orar, y si usted en su corazón ha recibido una semilla que haya caído en esa tierra suya, que Dios está germinando, que Dios está preparando, abrace esa semilla. No lo vea, no lo tome como una enseñanza más. No diga qué bonito estuvo el mensaje. No sé, mire, eso no tiene sentido. El mensaje no puede ser bonito. El mensaje o nos ha traído convicción y arrepentimiento de pecado, o seguimos siendo los mismos indiferentes y los mismos malacates de toda la vida. Pero ninguno que se exponga ante la palabra de Dios debería de volver a ser igual. Deberíamos de ser transformados, mudados y cambiados. Así es que yo le invito y dígale, Señor, permíteme ver la gloria de Dios. Permíteme ver tu transformación. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esos hombres. Oro, Señor, por esta radio, por este medio de comunicación, para que el poder de tu Santo Espíritu venga como un rayo y parta nuestros corazones y separe, Señor, lo santo de lo profano. Que podamos entender que no se trata de predicaciones bonitas, de predicaciones interesantes. Se trata de tu palabra que tú envías al rebelde, al contumaz, por si aún hay esperanza. Señor, que toda rebelión en el corazón de querer hacer las cosas como nos da la gana pueda ser derrotado por el poder del Señor Jesucristo, y haya un espacio por donde tu Espíritu entre y pueda convertir el alma, Señor, pueda partir los tuétanos, separar el alma, Señor, así como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, el poder de lo que hace tu santa palabra sea producido en el corazón de los que están ahí al otro lado, como en el mío. Esa es mi oración en esta tarde, para que toda rebelión, Señor, pueda ser derribada por el poder de Jesucristo. Para que todo rebelde y contumaz, todo aquel que se crea ser santo, pero está lejos de serlo por su manera de ser, pueda venir esa convicción y arrepentimiento de pecado y entender que el temor reverente a Dios
está ligado con la santidad y la pureza, una vida de integridad que sirve a Dios tanto en lo público como en lo secreto. Te doy gracias de todo corazón, Señor, en esta tarde. Te doy gracias por esta radio, te doy gracias por la vida de Lolita. Te doy gracias por cada uno de los oyentes. Y Señor, gracias también por mi vida misma. Gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, quédate con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, el próximo martes, si Dios así lo permite, 4 de la tarde en punto hora del Salvador. Quiero decirles que ahora apenas estamos dando un minutito para que se conecten, porque queremos aprovechar al máximo el tiempo y queremos también practicar el mismo discipulado que nosotros llevamos aquí en nuestros estudios del Salvador. Y uno de los principios que nos caracteriza es la puntualidad. Así es que Dios les bendiga. 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Bendiciones. Hasta la próxima. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen